Amigos, como siempre es un placer encontrarlos aquí. Bienvenidos a una noche más de historias de terror. Bienvenidos a la emisión 101 de Gritos en la Noche. Gracias una vez más a todos ustedes por hacer este canal con sus historias y sus relatos. En las semanas pasadas nos hicieron llegar bastantes, pero no pudieron entrar todos en la emisión número 100, así que se irán acomodando en los capítulos siguientes. En esta ocasión tenemos 2 relatos de nuestros suscriptores que nos hablan de encuentros con seres extraños, con presencias paranormales. Recuerden que el mejor momento para escuchar estas historias es de noche, pero no importa en qué momento quieran escucharnos, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Hola amigos del canal, me llamo Tatiana y lo que estoy por contarles no espero que lo crean y entiendo perfecto que lo paranormal no les ocurre a todos. Pero esta es mi historia. Yo he llegado a pensar que tengo alguna clase de maldición o algo así. Lo único que podría decir al respecto es que esto que me ocurre es heredado por parte de mi madre. Y ella a su vez lo heredó de su madre, mi abuela. Pero la verdad, esto es algo que yo odio. No me gusta porque desde muy niña he tenido la capacidad de ver espectros, escuchar voces. He visto incluso animales que me hablan, figuras que se mueven. Y toda la vida he tenido sueños premonitorios. Esto para mí es cosa de todos los días, pero lo que hoy quiero contarles no es acerca de ninguna de estas experiencias. Quizás sí con la sensibilidad que tengo para ver fantasmas, pero más bien es acerca de un encuentro. Un terrible encuentro que tuve alguna vez con un espectro muy conocido. El Charro Negro. Hace algunos años viajé a la ciudad de Saltillo y de ahí a un pueblo muy cerca de Arteaga donde vivían unas tías para quedarme un tiempo. Una de ellas tenía su casa detrás de una escuela y la otra estaba un poco más retirada. Por la noche esos lugares se llenan de neblina al grado de casi no ver más allá de unos metros. Así que es complicado andar afuera después de cierta hora. Un día de aquellos, fui con una de mis tías. Entre pláticas y películas se nos fue el tiempo y se hizo bastante tarde, al grado de que la neblina había caído y el día se había apagado totalmente, dando lugar a la penumbra. Dadas las condiciones, mi tía me ofreció quedarme con ella, pero yo no podía hacerlo porque no le había avisado a mi otra tía con la que yo me estaba quedando. Y por aquellos años, no todos tenían teléfonos en esa comunidad para hablar en cuanto se necesitara. Además, tenía que presentarme al trabajo temprano, por lo que sin importarme que fuera un poco más de medianoche, decidí salir y caminar rápidamente para volver a casa de mi otra tía. Aquella noche la neblina había caído muy densa y se podía ver muy poco. Con mucho aplomo y apuración, empecé a caminar sin importarme el frío, la humedad o la misma oscuridad que lo rodeaban todo. Aquella calle por la que andaba llegaba hasta un canal que fluía por detrás de una casa, y para atravesarlo, tenía que desviarme un poco para cruzar por una especie de pozo que se formaba y que tenía un puente. Con cuidado atravesé por aquel lugar, cuando detrás de una pared larga que corría adyacente al canal en ese tramo, escuché que una voz me saludó entre la neblina y la penumbra. Buenas noches, muchacha. Yo, de manera automática, casi como un reflejo, respondí el saludo y dije buenas noches, mas no me detuve.
Apenas de reojo y sin detener mis pasos, pude ver detrás de ese muro a una persona que, extrañamente, estaba ahí, sin hacer nada en particular. Volteé un poco más y pude darme cuenta de que era alguien muy alto, que vestía de negro y portaba un sombrero amplio como de un charro. Además, sus prendas brillaban de un modo particular que no sabría cómo describir. Como aclaración, y aunque en ese momento no me di cuenta, esa persona en aquel lugar tendría que haber estado de pie dentro del agua. El canal en ese punto dicen que tiene un fondo como de 1,5 metros, y sin embargo, su cara estaba al mismo nivel que la mía, por lo que tendría que haber sido alguien de 3 metros al menos. A pesar de eso, en aquel momento no me detuve a pensar en esos detalles. ¿A dónde vas? Preguntó aquel hombre, al que aún veía borroso entre la neblina. A mi casa, respondí apurando mis pasos. Intenté seguir mi camino porque, si bien esos lugares en aquellos tiempos se consideraban seguros, la realidad es que era muy extraño encontrar a un hombre solo a esa hora, ahí. Tú no eres de aquí, ¿verdad? Me preguntó nuevamente, y esa voz parecía estar a la misma distancia, a pesar de que yo había seguido caminando. No, pero ¿cómo sabe? Contesté ya un poco nerviosa, por lo inusual de todo ese encuentro. Digo, es cierto que en esas comunidades la gente se conoce muy bien entre ellos, y si eres foráneo, te ubican perfectamente, pero no entendía yo la necesidad de que me preguntaran esas cosas. Aquella voz me respondió. Solo lo sé. Tú no eres de por aquí. Tú vienes desde muy lejos. Tú eres de Michoacán. ¿Y usted cómo sabe eso? Respondí tratando de sonar combativa, como alguien que no tenía miedo a nada, quizá como un arma de defensa en caso de que fuera alguien real con intenciones malas. Esos ojos bonitos no mienten. En ese momento, quizá con la situación o por el sonido tan penetrante de aquella voz tan profunda en medio de la noche, todos los vellos de mi cuerpo se erizaron. Y entonces tuve ese presentimiento, ese impulso que me decía que aquella persona era alguien malo. No, quizá incluso una presencia paranormal. Después de todo, aunque yo había reconocido rápidamente las características físicas de aquel hombre, la realidad es que a mitad de la noche y entre la neblina, era imposible que él hubiera visto mi cara o mis ojos. ¿Tienes miedo? Me preguntó inquisitivo, pero me apresuré a responder que yo no le tenía miedo a nada, intentando esconder mi nerviosismo. Una ligera risa se escuchó en el camino, y de manera apresurada, di las buenas noches y dije al viento que me esperaban en casa, puesto que había perdido de vista a aquel hombre, pero su voz parecía resonar desde todas las direcciones en aquel paraje. Aquí no te quieren. Tú ya ansías tu tierra. Vete. Vete de aquí. Vete a Michoacán. Mis pies quisieron correr, pero intenté mantenerme tranquila y avancé a paso apresurado y un poco más adelante, entre la misma niebla, juro haber visto una silueta, una forma parecida a la de un caballo y unas pequeñas bolas de fuego flotando en el lugar en el que posiblemente estarían sus ojos. En ese instante, el sonido como un relinchido cortó el silencio y entonces mi cuerpo empezó a parecerme pesado.
Yo quería correr y sin embargo me era imposible y avanzaba dando zancadas torpes y lentas. Y entonces, otra vez esa risa se escuchó. Fue cuando por fin mis pies pudieron correr y finalmente llegué a casa de mi tía alterada y llorando. Le conté lo que había ocurrido, lo que había visto. Y ella me confirmó que esa presencia había sido el charro negro y que no era extraño que la gente lo viera cerca del canal, que por alguna razón me quería asustar. Aquella noche la pasé muy intranquila. Después de eso, todavía pasarían unos meses para que yo regresara a Morelia. Pero lo cierto es que nunca volví a pasar de noche por aquel canal. Nunca volví a escuchar esa risa. Y nunca me volví a encontrar con ese hombre vestido de negro. Vestido de charro negro. Fue a los 17 años cuando empecé a tener miedo. Miedo del lugar donde vivía. Miedo no propiamente de mi casa, sino de mi colonia, de lo que me rodeaba. De hecho, por mucho tiempo me sentí intranquilo saliendo. Y es que todo empezó una tarde, cuando previo aviso, mis padres nos dejaron solos en casa a mi hermano mayor y a mí. Como aquella salida había sido totalmente planeada, mi hermano se fue para pasar la tarde en casa de un amigo con sus compañeros de escuela. Y yo aproveché para invitar a 3 de mis amigos de la preparatoria para hacer una pequeña fiesta que básicamente consistiría en beber cerveza y jugar videojuegos. Sin embargo, como los adolescentes no son de fiar, resultó que mis amigos se quedaron comiendo y empezaron a beber en casa de uno de ellos, a 2 colonias de distancia, y sin querer, se les hizo de noche. Mientras tanto, yo estaba impaciente y algo molesto en casa, esperándolos, pensando que me habían plantado, ya que por aquellos años no existían los celulares y sabía que si estaban en casa de mi amigo Luis, su teléfono la mayor parte del tiempo estaba inhabilitado por falta de pago, así que me era imposible saber dónde estarían en aquella noche. Eran 10 minutos antes de la medianoche, cuando mi hermano llegó y me preguntó si ya se habían ido mis amigos. Y molesto le respondí que no, mientras cambiaba los canales de la tele recostado en un sillón. Mi hermano se burlaba un poco de mí y me estaba diciendo que mejor me hubiera ido con él aquella tarde, cuando repentinamente golpearon a la puerta de manera desesperada. Yo me incorporé y mi hermano se asomó a la ventana y se apresuró a abrir. Por la puerta entraron corriendo mis 3 amigos, Luis, Alan y Edgar. Estaban temblando y muy pálidos y casi a punto del llanto, como nunca los había visto antes. Mi hermano, por supuesto, se apresuró a preguntarles si les habían hecho algo y salió de la casa para asomarse si acaso alguien los había perseguido o asaltado. No es que mi hermano fuera muy fuerte o dominante, pero en realidad sí se llevaba bien con todos los malandrines de la colonia, así que si le habían hecho algo a mis amigos, les reclamaría. Y si acaso alguien de otro lado los había seguido o asaltado, un par de chiflidos habrían sido suficientes para que todos salieran a perseguir a los delincuentes. Edgar me pidió que por favor cerráramos la puerta. Cuando se tranquilizaron, al fin nos contaron a mi hermano y a mí que camino a mi casa, al llegar a recoger a Luis, su mamá les habría ofrecido pozole y sus tíos unas cervezas, y entre comida y bebida, las horas se les habían escapado, y vieron con sorpresa que apenas en un parpadeo eran ya pasadas las 11 de la noche. Como sabían que yo estaría esperándolos y avisados también de que mis padres no volverían,
decidieron que esa era una muy buena hora para ir a mi casa. Pero entre las copas, la poca disponibilidad del transporte a esa hora y la inconsciencia de la juventud, decidieron hacer el trayecto a mi casa caminando. Después de todo, no era demasiado lejos y quizá les tomaría un poco más de media hora llegar. Mi casa se encuentra apenas a 4 cuadras del Panteón de San Lorenzo, pero para llegar a donde yo vivo, hay que transitar a todo lo largo de ese panteón, por uno de sus laterales. Y antes de aquel suceso, yo siempre había caminado por ahí sin ningún problema. Sí, si bien es cierto que hay ciertas leyendas de que, claro, a algún vecino se le apareció la Llorona, o algún otro vecino había visto a una mujer rondando el panteón, o quizá alguien había visto un hombre entre las tumbas. Pero, en realidad, todo se quedaba ahí, en historias con moralejas, con la enseñanza de que no salieras de noche, por lo que nunca creímos poder ver realmente algo así. Pues bien, mis amigos llegaron hasta donde tuvieron que caminar por la avenida Zacatlán, siendo esta el lateral de ese panteón. Aquel camino lo habían tomado en muchas ocasiones, siempre sin ningún incidente. Pero aquella noche, unos metros adelante, justo a un lado de la entrada al panteón vecinal, vieron a una mujer anciana, con un rebozo negro que le cubría parte del cabello muy canoso que caía sobre su cara. Parecía estar sentada, seguramente en uno de esos banquitos plegables. Frente a esa área hay casas, así que mis amigos creyeron que quizá era una señora con algún puesto y probablemente ya lo habían recogido sus familiares tal vez, y ella esperaba que fueran por ella. Sé que suena extraña esa conclusión, pero creo que el cerebro busca siempre explicaciones lógicas cuando no se siente amenazado. Mis amigos avanzaron tranquilos, pero parecía como si al irse acercando a esa mujer, una sensación extraña los invadiera. Era como una inquietud que no podían controlar, como un miedo que crecía rápidamente. Un pequeño quejido se escuchó provenir de esa mujer, como si algo le doliera. Y entonces, mis amigos pasaron nerviosos frente a ella. Luis pasó primero, seguido por Alan y Edgar. Pero cuando estos dos pasaron junto a aquella mujer, esta, moviendo rápidamente su envejecida mano, tomó fuertemente el brazo a Edgar. Mi amigo solamente sintió como una quemadura que se le formara en el brazo, pero no una quemadura por fuego, sino como cuando tomas un hielo por demasiado tiempo. Y entonces, aquella señora dijo una palabra que aterró a mi amigo. Mi amigo volteó hacia la anciana y lo que sus ojos vieron lo hizo gritar como loco y tirarse al piso, intentando empujarse con los pies para zafarse del agarre de aquella mujer. Alan y Luis de inmediato se detuvieron y voltearon sin saber lo que ocurría. Y al ver a Edgar ahí tirado, forcejeando y gritando, desesperado, tratando de zafarse de aquella mujer que no parecía ni siquiera agitarse, rápidamente se abalanzaron sobre mi amigo para jalarlo, pero al hacerlo, vieron también el rostro de aquella vieja y gritaron como nunca antes lo habían hecho en sus vidas. De una de las casas de enfrente, al abrirse la puerta, salió una señora chaparrita y gordita, sosteniendo una Biblia y un rosario, y empezó a gritar cosas, ordenándole a aquella mujer que soltara a mis amigos.
Los demás vecinos tal vez no escucharon nada o tal vez no quisieron salir, pero esa mujer con sus alabanzas y símbolos religiosos consiguió que aquella cosa soltara a mi amigo y los tres echaron a correr sin siquiera poder darle las gracias a aquella mujer que los había ayudado. Corrieron sin detenerse las pocas cuadras en su vida que faltaban para llegar a mi casa. Cuando entraron a mi unidad, vieron a lo lejos a mi hermano que iba entrando a mi edificio, y con el último impulso de adrenalina, llegaron hasta la puerta de mi casa. Por supuesto, aunque interesante, mi hermano y yo no les creímos tal historia. Incluso yo llegué a pensar que quizás se habían drogado. No es que ellos fueran adictos a ninguna sustancia, pero a esa edad no faltaba quien nos ofreciera algún estupefaciente. Mi hermano fue a la cocina y salió con un bolillo para cada quien. Para los que no son de México, un bolillo es un pan que tradicionalmente se cree que ayuda a recoger el susto. Cuando finalmente se calmaron, nos pidieron permiso para quedarse en mi casa y les dijimos que sí. No había ningún problema. Así que pasamos un par de horas jugando videojuegos y después el cansancio venció a mis amigos y cayeron dormidos. Los acostamos en nuestro cuarto y mi hermano y yo nos quedaríamos en el de nuestros padres, pero yo no tenía sueño. Así que salí nuevamente a la sala para ver un rato más de televisión, esperando que en algún momento el cansancio me llamara a dormir. Finalmente, cerca de las 4, decidí apagar todo para irme a acostar, pero justo antes de entrar al cuarto, escuché a lo lejos un sonido que me hizo poner atención. Era un quejido. Un pequeño quejido de dolor que parecía lejano, pero que era perfectamente distinguible en el silencio de la madrugada. Recordé entonces la historia de mis amigos y pensé que quizá era aquella anciana. Quizá tendría la oportunidad de ver a aquel espectro, así que me apresuré hacia la puerta para salir a asomarme, cuando una especie de presentimiento me dijo que no lo hiciera, y frené mis impulsos y me fui a dormir, sin dejar de escuchar ese sonido a lo lejos. Al día siguiente, mis amigos se fueron hasta pasado el mediodía. Tomarían una ruta muy larga, pero así no tendrían que pasar frente al panteón, y aunque traté de convencerlos de que todo eso era una tontería, no pude hacerlos cambiar de opinión. Más tarde esa noche mi hermano y yo debatíamos sobre la historia de mis amigos e incluso compartimos la opinión de que quizá habían ingerido algo que había nublado su percepción. Aunque, no sé, tal vez no lo habían aceptado frente a nosotros. Al calor de la plática, decidimos ir por unos tacos para ver una película y relajarnos. Salimos caminando por la misma avenida Zacatlán y fuimos a buscar la taquería que nos gustaba hasta avenida Tláhuac, por lo que nos tocó pasar frente al panteón, lo que reavivó la conversación sobre lo que habían vivido mis amigos. Pero la verdad es que ambos seguimos sin estar convencidos de la veracidad de su historia. Y es que después de todo, nosotros llevábamos 15 años viviendo en esa colonia sin haber visto nada raro. Para nuestra mala suerte, la taquería que buscábamos aquella noche estaba cerrada. Así que decepcionados, emprendimos el camino de vuelta a casa. Pero inesperadamente, la calle se había quedado muy sola. El clima anunciaba una inminente lluvia, y quizá eso había hecho que la gente se metiera a resguardarse en sus casas. Mi hermano me pidió que nos diéramos prisa, y así tal vez al llegar al departamento sería una mejor idea pedir alguna pizza. Después de todo, en la pizzería local
El repartidor era muy amigo de mi hermano. Íbamos caminando rápido, pero sin correr, mientras las primeras gotas de lluvia anunciaban la llegada de la tormenta. Nos desplazábamos por la avenida del Panteón, pero no sobre la acera del mismo. Y sin embargo, todo el ambiente había cambiado. No sé cómo describirlo. La energía parecía pesada y conforme nos acercábamos a la puerta, parecía incrementarse esa incomodidad que nunca antes habíamos sentido. Ni mi hermano ni yo dijimos nada al respecto y seguimos avanzando en silencio, pero justo al llegar a las rejas del portón del panteón, ambos escuchamos claro a nuestro lado derecho un lamento, un quejido que provenía desde adentro del cementerio. Era un sonido corto pero contundente, como si alguien tuviera un pequeño dolor físico. Ambos volteamos casi por instinto y pudimos ver ahí, detrás de las rejas, a una mujer anciana, parada, inmóvil, envuelta en un rebozo. No sé cómo describirles esa imagen, pero casi podría decirse que no tenía color, ni en sus ropas, ni en su cabello o su piel. Parecía que todo en ella era gris o negro. Creo que sin habernos dado cuenta, tanto mi hermano como yo nos detuvimos hipnotizados y aterrados por aquella imagen. Y entonces, aquella mujer que parecía agachada levantó su mirada, y la imagen de su rostro, que aún tengo grabada en mi mente, fue aterradora. Su cara tenía una mueca extraña, como entre dolor y una sonrisa, que no sabría describir bien, pero sus ojos, o bueno, lo que tal vez alguna vez fueron ojos, era impactante y aterrador. Sus ojos parecían inexistentes. Parecía que sus cuencas estaban vacías como dos agujeros negros de los cuales escurrían lágrimas también oscuras como la noche. Sin que ninguno de los dos diera ninguna señal, solamente advertidos por la complicidad de hermanos, ambos salimos corriendo tan rápido como pudimos. Llegamos al departamento, al cual entramos tan agitados que pensé que al menos yo iba a desmayarme, pero no fue así. No dijimos mucho al respecto, pero ambos sabíamos que habíamos sido testigos de lo mismo que habían visto mis amigos. Aquella noche cerramos puertas, ventanas y todo lo que pudiéramos bloquear, y no pudimos dormir nada. No sé si fueron mis nervios, pero seguramente no, porque mi hermano piensa lo mismo. Aquella noche, por momentos, podía escucharse ese lamento, ese pequeño quejido, pero lo más perturbador de todo es que, a mi apreciación, no se escuchaba tan lejos. Parecía como si aquella mujer estuviera en el estacionamiento de mi edificio, ahí, rondando, y sin embargo, ni mi hermano ni yo tuvimos la valentía de asomarnos o salir. En los días siguientes, antes de que mis padres volvieran, siempre mi hermano y yo regresábamos al departamento temprano, antes de que pudiera empezar a oscurecer o a bajar la luz. Y es que nunca lo aceptamos, pero yo puedo jurar que en aquellos días aquella cosa nos rondaba. Cuando me levantaba al baño por las noches, juro que la escuchaba afuera, quizá
nuevamente en el patio o quizá detrás de una de mis puertas o ventanas. Esa mujer estaba cerca de nosotros, tal vez buscándonos. Con los días volví a ver a mis amigos y ellos me contaron historias similares. Y hubo otras ocasiones en que vimos a esa mujer, pero eso quizás se los cuente en otro momento. Intentaré reunir los relatos de todos para ser más preciso. Hasta entonces, espero que tengan buenas noches, amigos.